Buenos días a todos, seguimos avanzando en este bloque 3 de gestión financiera. Hemos aprendido que el dinero cambia de valor con el paso del tiempo y hemos visto cómo puedo matemáticamente calcular este cambio del valor del dinero con la capitalización y la actualización de mis diferentes capitales financieros. Después hemos visto que hay diferentes métodos de selección de inversiones y hemos hablado de los métodos de selección estáticos y hemos hablado del payback y hemos hablado de los métodos de selección dinámicos y hemos hablado del VAN, del valor actual neto. Hemos visto con un ejemplo cómo se calcula este valor actual neto y lo que vamos a ver en este vídeo es un nuevo concepto que es la TIR, la tasa interna de rentabilidad, la rentabilidad que me da a mí un proyecto de inversión. Para poder analizar esta rentabilidad de un proyecto de inversión tendré que centrarme en el concepto del VAN. Para poder calcular y poder analizar la rentabilidad que me da a mí cualquier tipo de inversión, tendré que acudir de nuevo al concepto del valor actual neto. Os recuerdo, por tanto, que el valor actual neto se calculaba con la diferencia entre el desembolso inicial y los flujos de caja actualizados. ¿Qué significaba esto? Eso significaba que para calcular el VAN de una inversión, el valor actual neto, yo cogía el desembolso inicial y lo ponía en negativo y le iba sumando los flujos de caja de cada año. Os recuerdo que estos flujos de caja son los cobros del año 1 menos los pagos del año 1 y los iba actualizando. ¿Qué significa actualizar? Dividir entre 1 más la tasa de actualización elevado al número de años que han ido pasando. Y así sucesivamente yo iba actualizando el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, 5, 6, hasta un año N, siendo N el último año de la inversión inicial. Ojo, porque ese último año de la inversión inicial os recuerdo que también podía existir un valor residual, que era aquello que a mí me pagaban por esa inversión ese último año, esa inversión que yo había hecho el primer año, el último año. El último año esa inversión, esa máquina que yo tenía, ya valía muy poquito, pero algo valía y yo podía generar un cobro por esa inversión que había hecho. Este valor residual, junto con los flujos de caja del año N, se divide entre 1 más la tasa de actualización elevado a N. Cuando yo calculaba todo esto, a mí me daba un valor numérico y este valor numérico decíamos que a mí lo que me interesaba más que el valor en sí mismo era si era positivo o si era negativo. Decíamos que cuando era positivo el proyecto era viable financieramente porque la suma de los flujos de caja actualizados era mayor al desembolso inicial de la inversión. Cuando era negativo decíamos que era inviable financieramente porque la suma de los flujos de caja actualizados no llegaba ni siquiera a cubrir la inversión inicial y por tanto a mí no me compensaba llevar a cabo esa inversión. Y decíamos que cuando el VAN era igual a 0 era porque el desembolso inicial era exactamente igual a la suma de los flujos de caja actualizados y por tanto para mí hacer esa inversión me era absolutamente indiferente. Y ahora lo que nos podríamos preguntar es ¿cuáles son los elementos que hacen que un proyecto de inversión sea aceptable? ¿Cuáles son los elementos que hacen que un proyecto de inversión sea atractivo? Pues hombre, diremos que un proyecto de inversión es aceptable cuando el VAN es positivo. De los elementos que tengo aquí, ¿cuáles son aquellos que hacen que el VAN pueda ser positivo? Pues en primer lugar, un desembolso inicial bajo. Cuanto menor sea el desembolso inicial, más fácil sea que la suma de los flujos de caja actualizados sea mayor. Por tanto, un desembolso inicial bajo podrá significar que si los flujos de caja actualizados se mantienen, pues el proyecto pueda ser más viable. Evidentemente, unos flujos de caja grandes. Cuanto mayores sean los flujos de caja que yo obtenga gracias a la inversión inicial, más posibilidades tendré que el proyecto sea viable. Evidentemente, cuanto mayor consiga de este valor residual, aunque es, como su propio nombre indica, más residual, es menos importante, pero evidentemente cuanto mayor sea el valor residual, será más fácil que mi proyecto sea viable. Y todo esto es súper evidente. Evidentemente, cuanto menos me cueste y cuanto más gane, pues será mejor mi proyecto de inversión. Lo que no es tan evidente es lo que tiene que pasar con la tasa de actualización. Porque diremos que cuando la tasa de actualización es muy baja, el proyecto de inversión será más fácil que sea viable. Fijaos que cuando este denominador cae, lo que ocurre es que la suma de los flujos de caja actualizados se hace cada vez más grande.
Pero para entender cómo afecta esta tasa de actualización a nuestro valor actual neto, vamos a explicarlo con el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior teníamos que el valor actual neto era igual a 26,14 positivo, porque la suma de todos estos flujos de caja actualizados era 126,14 y era superior a los 100 euros, a los 100.000 euros decíamos, que yo invertía en el año cero. Fijaos cómo si yo esta tasa de actualización, en lugar de decir que es un 10%, digo que es un 15% y pongo aquí 0,15, aquí 0,15, aquí 0,15, aquí 0,15 y aquí 0,15, lo que estaré consiguiendo es que este 26,14 se reduzca. Si yo aumento el denominador, la suma de los flujos de caja actualizados habrá disminuido. Y si la suma de los flujos de caja actualizados disminuye, el valor del BAN disminuye. En este caso, si yo pongo aquí un 15%, lo que ocurrirá es que el BAN seguirá siendo positivo, pero por una cantidad inferior. Cuanto más suba la tasa de actualización, más pequeño será el BAN. Y cuanto más alta sea esa tasa de actualización, habrá más proyectos que sean inviables. Del mismo modo que hablábamos que la tasa de actualización la podíamos relacionar con el tipo de interés del mercado, ahora podemos entender por qué muchas veces los gobiernos nos dicen que quieren que los tipos de intereses bajen para que existan más proyectos de inversión viables. Claro, si el tipo de interés baja, si hay pocos tipos de interés en el mercado, habrá muchos más proyectos que sean viables, porque estará bajando la tasa de actualización. Por tanto, podemos decir que la tasa de actualización, la K, es como un listón. Un listón, cuando uno va a hacer un salto de altura y pone el listón en 50 centímetros, uno lo salta fácil y salta 50 centímetros. Cuando uno sube el listón a 70 centímetros, uno lo salta de nuevo, pero quizás un poco más justo. Cuando uno sube el listón a 1,50 metros, a 1,5 metros, quizás ya no salta el listón y entonces tiene que bajarlo a 1,30. Y cuando uno coge el listón y lo pone en 1,30, uno lo salta. La tasa de actualización es lo mismo. Yo al principio tenía un listón del 10%. Cuando el tipo de interés es un 10%, a mí me compensa hacer el proyecto de inversión. Cuando pongo un 0,15, vuelvo a saltar el proyecto de inversión. Pero ¿qué ocurre si en lugar de un 0,15 pongo un 0,30, un 30%? Pues que si yo hago el cálculo del BAN con una K del 30%, me sale un BAN negativo. Y un BAN negativo es un proyecto inviable, no salto el listón. Fijaos que cuanto mayor sea el tipo de interés que haya en el mercado, más difícil será que yo pueda llevar a cabo un proyecto de inversión, porque mi dinero que iba a invertir en este proyecto de inversión, en lugar de invertirlo en este proyecto de inversión, se lo daré al banco, que me premiará con un tipo de interés mucho más cómodo. Si ese tipo de interés es muy alto, yo no haré estos proyectos de inversión. Por tanto, podemos decir que la K es el listón que yo le pongo a mi proyecto de inversión. Si pensamos en la tasa de actualización como un listón, podemos empezar a entrever ya dónde está la rentabilidad. Si yo digo que mi proyecto de inversión con una K del 10% es positivo, significa que mi proyecto de inversión va a dar una rentabilidad mayor a este 10%, porque si no, no lo haría. Sin embargo, si digo que mi proyecto de inversión con una tasa de actualización del 0,30 es negativo, podré decir que yo no haré este proyecto de inversión porque la rentabilidad de esta inversión es menor al 30%. La rentabilidad de un proyecto de inversión le vamos a llamar la TIR, la tasa interna de rentabilidad. Y diremos que cuando yo tengo un BAN positivo, cuando mi proyecto es viable, diré que mi proyecto es viable precisamente porque la rentabilidad de mi proyecto, la TIR, es mayor a la tasa de actualización, al tipo de interés medio del mercado. Y como la rentabilidad de mi proyecto es mayor a la tasa de actualización, al tipo de interés medio del mercado, diré, claro, es que es viable financieramente mi proyecto, es que quiero realizar este proyecto de inversión. Del mismo modo, cuando el BAN sea negativo, cuando yo ponga una tasa de actualización, cuando yo ponga un listón muy alto, me saldrá un proyecto inviable financieramente. ¿Por qué? Porque evidentemente la TIR, la rentabilidad de mi proyecto, será menor a la tasa de actualización del mercado. Si el mercado tiene un listón muy alto, si el mercado da unos tipos de intereses muy altos, será muy difícil que yo pueda tener un proyecto que supere ese tipo de interés.
Claro, ¿cómo calculo yo entonces la rentabilidad de mi proyecto de inversión? Pues lo calcularé probando, y entonces diré, venga, cuando es un 10%, mi proyecto de inversión es positivo, lo hago, es decir, mi proyecto de inversión da más de un 10% de rentabilidad. Cuando es un 15, positivo. Cuando es un 30, negativo. Vale, ya sé que mi proyecto de inversión está entre un 15 y un 30. Cuando es 25, negativo, 15-25. Cuando es 20, negativo por poco, 15 y 20. Cuando es 19, igual a 0. ¿Qué significa que un BAN sea igual a 0? Que un BAN sea igual a 0 significa que mi proyecto es indiferente. ¿Por qué es indiferente? Porque la rentabilidad que me da mi proyecto es exactamente a la que me da el mercado, a la que me da mi tasa de actualización. Y por tanto a mí me da igual llevar a cabo mi proyecto o llevar mi dinero a un banco y que el banco me dé una rentabilidad como la que me iba a dar mi proyecto. Por eso decimos que para calcular la rentabilidad de un proyecto de inversión hemos de igualar el BAN a 0. Si yo igualo el BAN a 0 y calculo la tasa de actualización que hace que ese valor actual neto sea nulo, sea igual a 0, en el fondo estaré calculando la rentabilidad de mi proyecto de inversión. En resumen, que si yo voy probando en este proyecto de inversión diferentes tasas de actualización, acabaré llegando a mi tasa interna de rentabilidad, a la rentabilidad de mi proyecto. En economía, en finanzas, a este ir probando cash lo llamamos iteraciones sucesivas, que queda muchísimo más fino y parece que sepamos mucho. Pero en el fondo no es nada más y nada menos que ir probando diferentes tasas de actualización para un mismo proyecto de inversión. Cuando una tasa de actualización me da un proyecto de inversión con un BAN positivo, significa que la rentabilidad de mi proyecto es superior a esa tasa de actualización. Cuando me da un BAN negativo, significa que la rentabilidad de mi proyecto es menor, y cuando me da un BAN igual a 0, significa que efectivamente he dado con la rentabilidad efectiva de mi proyecto de inversión. Para terminar ya este vídeo y terminar los métodos de selección de inversiones dinámicos y terminar de ver qué es la TIR, la rentabilidad de mi proyecto, podemos definir la TIR, la tasa interna de rentabilidad, como la rentabilidad efectiva de mi proyecto de inversión. Y ojo, se calcula igualando el BAN a 0. Cuando yo calculo el valor actual neto y lo igualo a 0 y tengo como incógnita mi tasa de actualización, que en este caso lo voy a llamar la R, porque cuando estoy calculando la TIR, calculo la TIR poniendo como incógnita en lugar de la K la R o la K que hace que mi valor actual neto sea igual a 0, el tipo de interés que hace que a mí me sea indiferente hacer o no hacer la inversión inicial es la rentabilidad de mi proyecto. No os preocupéis porque selectividad no os va a obligar nunca a calcular esta TIR. Como mucho os dirá que planteéis la ecuación que nos permitiría obtener la tasa interna de rentabilidad. En cualquier caso, os recuerdo que lo más importante es saber que cuando el BAN es positivo, el proyecto es viable financieramente porque la rentabilidad de mi proyecto, la TIR, es mayor a la K, la tasa de actualización. Cuando el BAN es negativo, el proyecto es inviable porque la rentabilidad de mi proyecto es menor a la tasa de actualización. Y por último, cuando el BAN es igual a 0, efectivamente mi proyecto es indiferente porque la TIR, la rentabilidad de mi proyecto, es exactamente igual a la tasa de actualización del mercado.